El siguiente día amaneció con un aire diferente. Ella, decidida a no dejar que Bakugo la controlara, optó por no asistir al instituto. Después de lo sucedido, sentía que su presencia solo alimentaría la actitud dominante de él, y no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. Se quedó en casa, disfrutando de la tranquilidad y convencida de que eso le haría entender que no podía imponerle nada. Mientras tanto, en el instituto, Bakugo notó su ausencia de inmediato. Aunque intentó no mostrarlo, su ceño fruncido delataba su irritación. Cada vez que miraba hacia su pupitre vacío, la molestia crecía. A lo largo del día, su mente estaba llena de pensamientos sobre ella. Cuando las clases terminaron, Bakugo no pudo contenerse más. No era alguien que ignorara las cosas que le molestaban, y esto no sería la excepción. Con la determinación que lo caracterizaba, decidió averiguar dónde vivía. Entre preguntas sutiles a algunos compañeros y algo de insistencia, acompañada de su intimidante personalidad, no le tomó mucho tiempo conseguir la dirección. Esa tarde, apareció frente a su puerta. Ella estaba en su habitación, disfrutando de la calma, cuando el sonido de golpes fuertes en la puerta principal la sacó de su tranquilidad. Se asomó por la ventana y, para su sorpresa, ahí estaba él, Bakugo Katsuki, de pie frente a su casa, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba irritación y determinación. «¿Qué demonios?», murmuró, sintiendo como el corazón le latía con fuerza. Bajó a la entrada, dudando si abrir la puerta o ignorarlo, pero los golpes insistentes hicieron imposible ignorarlo. Finalmente, tomó aire y abrió, encontrándose con esos ojos rojos que parecían arder de furia. «¿Qué haces aquí, Bakugo?», preguntó, intentando sonar calmada, aunque su voz traicionó un ligero nerviosismo. Él no esperó a que lo invitara a pasar. Dio un paso al frente, obligándola a retroceder mientras cerraba la puerta detrás de él con un golpe seco. «¿Qué estoy haciendo aquí?», repitió, con tono sarcástico. «Esa es mi pregunta. ¿Qué demonios crees que estás haciendo tú al no venir al instituto?». Ella lo miró, sorprendida por su actitud tan directa, aunque, siendo Bakugo, no esperaba menos. «No tengo que explicarte nada. Puedo faltar si quiero», respondió, cruzando los brazos y tratando de mantener la compostura. Bakugo soltó una risa breve, seca, sin pizca de humor. «Ah, sí, eso crees», dijo, acercándose más, hasta quedar lo suficientemente cerca como para que ella sintiera la intensidad de su presencia. «Sí, no eres mi padre ni mi maestro. No puedes decirme qué hacer», insistió ella, levantando la barbilla en un intento de mostrarse firme. Bakugo se inclinó un poco, bajando la voz hasta que se convirtió en un gruñido grave. «No me interesa ser tu padre o tu maestro, pero lo que no voy a permitir es que sigas haciendo tonterías solo para llevarme la contraria». Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la manera en que él hablaba, en esa mezcla de molestia y algo más que no podía identificar, que la dejaba sin palabras. «¿Por qué te importa tanto?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era más suave ahora, casi como si estuviera tratando de entenderlo. Bakugo la miró fijamente, sus ojos rojos brillando con intensidad. Por un momento pareció dudar, pero rápidamente recuperó su actitud habitual. «Porque no voy a dejar que hagas estupideces», respondió, su tono más bajo, pero con la misma determinación de siempre. Ella abrió la boca para responder, pero él no le dio oportunidad. «Escucha, me importa una mierda lo que piensen los demás, pero si vas a hacer cosas para llamar la atención o para desafiarme, al menos asegúrate de que no termines metiéndote en problemas». Las palabras,
la tomaron por sorpresa. Aunque el tono de Bakugo seguía siendo brusco, había algo en lo que decía que parecía genuino. Era su manera retorcida de preocuparse por ella, y eso la desconcertaba. No estoy tratando de desafiarte, dijo en voz baja, desviando la mirada. Bakugo bufó, como si no le creyera del todo, pero tampoco quiso discutir más. Dio un paso atrás, dándole un poco de espacio, aunque su mirada seguía fija en ella. Mañana vas al instituto y te pones algo decente, ordenó, con su tono habitual de autoridad. Ella lo miró, sintiendo una mezcla de frustración y algo más que no podía identificar. No puedes controlarme, Bakugo, dijo finalmente, aunque su voz no era tan firme como antes. Él dejó escapar un gruñido, pero no respondió. En lugar de eso, se dirigió hacia la puerta, girándose antes de salir. Haz lo que quieras, pero si vuelves a faltar, vendré a buscarte otra vez. Y la próxima vez no seré tan amable. Y con eso, salió, dejando a ella de pie en la entrada, procesando lo que acababa de suceder. No estaba segura de cómo sentirse, molesta por su actitud autoritaria o algo más. Al día siguiente, ella decidió presentarse al instituto. Aunque le molestaba la actitud autoritaria de Bakugo, sabía que enfrentarlo en persona era mejor que seguir dándole motivos para aparecer en su puerta. Además, había algo en la forma en que se había preocupado por ella que no podía quitarse de la cabeza. Al entrar al aula, notó de inmediato que Bakugo no estaba allí. Pensó que tal vez él había llegado tarde o que simplemente no tenía ganas de asistir, pero no podía ignorar el murmullo que llenaba la sala. Varios compañeros hablaban en voz baja, mencionando algo sobre una pelea en la que Bakugo se había metido esa mañana. Dicen que fue con unos tipos de otra escuela, murmuró una chica a su amiga. Al parecer, fue brutal. ¿Está bien?, preguntó otra voz. No lo sé, pero lo vi hace un rato y estaba lleno de heridas. Ella sintió un nudo en el estómago al escuchar eso. Aunque sabía que Bakugo era fuerte y podía defenderse, no podía evitar preocuparse. Era algo instintivo, incluso si él la sacaba de quicio la mayor parte del tiempo. Poco después, Bakugo apareció en el aula. Su entrada fue como siempre, directa, imponente y con una energía que parecía llenar el espacio. Pero esta vez había algo diferente en él. Su uniforme estaba un poco desaliñado, y aunque trataba de actuar como si nada hubiera pasado, era evidente que tenía heridas. Su labio estaba partido, había un pequeño corte en su ceja, y su brazo parecía estar un poco rígido. Ella lo miró desde su asiento, sin decir nada, pero él la encontró con la mirada casi de inmediato, y su expresión se endureció. Cuando sonó la campana para el receso, Bakugo no perdió tiempo. Se levantó rápidamente y sin decir nada caminó hacia ella. Antes de que pudiera reaccionar, él tomó su muñeca y la arrastró fuera del aula, ignorando las miradas curiosas de sus compañeros. «¿Qué haces? Suéltame», protestó, tratando de liberarse, pero su agarre era firme. «Cállate y ven conmigo», gruñó él sin mirarla. Él la llevó a un lugar apartado, uno de los salones vacíos que casi nadie usaba. Una vez que estuvieron solos, finalmente la soltó, cruzándose de brazos y mirándola con una mezcla de irritación y algo que parecía necesidad. «¿Qué demonios fue eso?», dijo ella, frotándose la muñeca. «Necesito que me ayudes», dijo él, directo al punto. Ella parpadeó, sorprendida. Bakugo no era el tipo de persona que pedía ayuda, y mucho menos de esa manera. Lo observó más de cerca y notó que las heridas que había visto antes eran más graves de lo que parecían. Había un hematoma formándose en su mejilla, y su brazo derecho tenía un pequeño rasguño que
que seguía sangrando ligeramente. ¿Qué pasó contigo?, preguntó, su tono suavizándose un poco. No importa, respondió él, desviando la mirada. Solo haz algo, sí. Ella suspiró, sabiendo que no iba a obtener más detalles de él. Buscó en su mochila, donde siempre llevaba un pequeño botiquín de emergencias. Era algo que solía llevar por precaución, pero nunca imaginó que terminaría usándolo con Bakugo. Siéntate, ordenó, señalando una de las sillas. Él la miró, claramente poco acostumbrado a que alguien le hablara de esa manera, pero finalmente obedeció, aunque con un gruñido. Ella comenzó a limpiar las heridas, trabajando con cuidado pero en silencio. Bakugo apenas se quejaba, aunque de vez en cuando soltaba un pequeño gruñido cuando el antiséptico tocaba una herida particularmente sensible. ¿Por qué te metiste en una pelea?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. No es asunto tuyo, respondió él, mirando hacia otro lado. Lo es si terminaste así y luego vienes a buscarme para que te cure. Bakugo apretó los dientes, claramente molesto, pero no respondió de inmediato. Finalmente, después de un momento de tensión, murmuró algo que ella apenas pudo escuchar. Esos idiotas estaban diciendo cosas sobre ti. Ella se detuvo en seco, parpadeando sorprendida. ¿Qué? Lo que oíste, dijo él, más fuerte esta vez, aunque no la miraba directamente. Su mandíbula estaba tensa, como si odiara admitirlo. Dijeron cosas que no me gustaron, así que los callé. Ella no sabía qué responder. Por un lado, estaba molesta de que él se metiera en problemas por algo que no podía controlar, pero por otro lado, no podía evitar sentirse conmovida por el hecho de que lo había hecho por ella. No tenías que hacerlo, Bakugo, dijo suavemente, continuando con su tarea de limpiar las heridas. Claro que tenía que hacerlo, respondió él, esta vez mirándola directamente. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad que la dejó sin aliento. Nadie tiene derecho a hablar de ti de esa manera. Ella sintió como su corazón latía más rápido, pero no dijo nada. Terminó de atender las heridas en silencio, y cuando terminó, se levantó y guardó el botiquín. Listo, ya estás. Bakugo se puso de pie, probando su brazo y moviendo la mandíbula. Gracias, murmuró casi inaudible. Ella lo miró, sorprendida por la palabra, pero antes de que pudiera responder, él ya se estaba dirigiendo hacia la puerta. Y si alguien más se atreve a decir algo sobre ti, no dudes que lo resolveré otra vez, dijo antes de salir, su tono lleno de determinación. Ella se quedó en el salón, mirando la puerta por donde él había salido. Una pequeña sonrisa se formó en sus labios, mientras se daba cuenta de que, aunque Bakugo podía ser insoportable, tenía una manera única de demostrar que le importaba.